Hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana, me gustaría primero que todo disculparme. Acabo de decir ahora mismo que el hermano Roger Steven va a ser el que va a predicar, pero se le presentó un inconveniente, por lo cual él no va a poder predicar segunda de Pedro como se tenía previsto para esta mañana. Por lo tanto, voy a tomar la predicación yo en esta mañana. Voy a predicar como todas las otras veces que el hermano Roger Steven no ha podido predicar y me ha tocado hacerlo de esta forma. Vamos a continuar con la predicación entonces del libro de los Salmos. La última vez que el Señor en su providencia, igual que ahora, me ha permitido predicar en un servicio dominical, predicamos el Salmo número 6, por lo cual en esta ocasión vamos a estar predicando el Salmo número 7. Así que les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Busquemos el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo número 7. Dice así la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 7. Dice la palabra del Señor: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodearán congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Oremos una vez más, hermanos y amigos que están viéndonos en esta mañana. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia, Dios. Señor, porque tú eres Dios justo y todopoderoso, que en tu providencia obras, oh Padre amado, y permites que situaciones como esta, que me toque predicar en esta mañana, se den. Pero Padre, sabemos que no existen las coincidencias, sabemos que no existen las casualidades, y que todo pasa conforme a tu propósito divino, según tu decreto eterno. Por eso, Señor, en ti confiamos, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú controlas todas las cosas, Padre amado. Señor, por eso te alabamos, por eso te bendecimos. Te pido, Dios, que en esta mañana me ayudes a exponer tu palabra de la manera más clara posible. Que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra de forma que tu nombre sea glorificado al hacerlo. Señor, que no tome gloria para ti. Que no tomes en cuenta, Señor, mis debilidades, mis falencias como ser humano pecador igual que los demás, sino, Señor, que tu Espíritu Santo obra a través de estos medios virtuales que tú has provisto, para que tu santa palabra sea predicada y para que sea llevada, Señor, a toda persona que tú has puesto en tu providencia que nos escuche. Que a través de tu Espíritu Santo seas tú tomándole y guiándole y convenciéndole de pecado conforme es la obra de tu Espíritu Santo, para que por su iluminación puedan ver con claridad a Cristo, nuestro Salvador. Ayúdame, Señor, que no nos distraigamos con otras cosas, sino que estemos atentos a la predicación de tu palabra y con reverencia y humildad la recibamos, para darte gloria a ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén.
Bien, hermanos y amigos, el Salmo número 7, que es el que vamos a exponer en esta mañana, no trata acerca del amor de Dios. Al entonar himnos y al leer el texto paralelo, lo hicimos en referencia a que la predicación que se iba a hacer era esa. Pero debido a ello, debido a que las circunstancias han cambiado y en su providencia me ha tocado exponer a mí, la temática no va a ser el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Ese va a ser el tema que se va a exponer en esta mañana, porque es el tema del cual habla este salmo, el Salmo número 7. Al pensar en este salmo, debemos pensar como un niño que corre en la playa. Este niño corre en la playa con el sol a sus espaldas, tratando de alcanzar su sombra. Ve la sombra delante de él y corre en pos de su sombra, pero no la alcanza. Sin importar cuánto corra, no puede alcanzar su sombra. Hasta que ese niño, cansado y agotado de estar persiguiendo una sombra que nunca iba a alcanzar, se da la vuelta y corre en dirección al sol. Entonces su sombra ya no está frente a él, sino que está en su espalda. Su sombra va detrás de él. Así pasa con nuestra relación con Dios. Mientras nosotros vayamos de espaldas a Dios, todo lo que veremos será oscuridad y tinieblas. Todo lo que veremos será penumbras, pecado y perdición. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, el autor y salvación de la vida y de la verdad, y corremos en pos de Él, veremos cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Veremos cuán gloriosa es su obra en la cruz. Y entonces el pecado y todas esas cosas quedarán atrás, en el pasado, en el olvido. Cuando alguien muere, por lo general, todo el mundo habla bien del muerto, por consideración a la familia, y en dicho caso está bien hacerlo, porque la familia se encuentra de luto. Pero ¿qué pasa cuando se piensa que el difunto está en un mejor lugar? Cuando alguien se muere, nosotros decimos que se fue al cielo. En consideración a la familia, es comprensible decir esto, pero la verdad es que eso no lo sabemos a ciencia cierta. No lo sabemos. Todo el mundo quiere el favor de Dios. ¿Cuántos van en busca del favor de Dios? Por lo general, todo el mundo que piensa que cuando tú te mueras, tú te vas a ir al cielo y que solamente las peores personas del mundo van al infierno. Eso es lo que solemos pensar. Solo pensamos: no, yo soy buena gente. Cuando me muera, Dios me está esperando allá y me va a decir: hijo, ven para recibirte. Uy, ya te estaba esperando, el cielo se va a quedar, estaba aburrido sin ti. Pero no es así. No es de esa manera. Nosotros pensamos nosotros pensamos que son las personas que son las peores de todas, los violadores de niños, los asesinos y los peores criminales al estilo Hitler, que son los que se van al infierno. Pero no comprendemos que en realidad todos aquellos que andan sin Dios irán rumbo al infierno, porque Dios ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Y cuando eso ocurra, ¿en qué lado de la balanza estarás tú? En los salmos nosotros conocemos a personas como tú y como yo, personas de carne y hueso, personas reales que pasan por situaciones reales, personas que pasan por situaciones similares a las nuestras. Pero hermanos, además de hablar de personas por situaciones difíciles, los salmos hablan, al igual que toda la Biblia, de Dios. Los salmos hablan de Dios y de su gran e infinito amor, y también de su gran e infinita justicia. Aunque este salmo sea de David, Dios es su verdadero autor y en él podemos aprender mucho acerca de Dios. En este salmo, como ya dije, en concreto aprenderemos acerca de la justicia de Dios. La justicia, como ya había dicho antes, es parte del carácter de Dios. Dios es justo, tanto como Dios es amor. Dios no va a anteponer su amor a su justicia. No pienses, cuando estés en el juicio final,
No, Dios a mí no me va a echar al infierno porque yo soy hijo suyo y me ama. Si eres hijo suyo, ciertamente te ama y no te echará al infierno. Pero y si resulta que... Entonces teme, porque la ira de Dios está contra aquellos que van en su contra. De hecho, es precisamente porque Dios es justo que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Porque si Dios hubiese perdonado a las personas simplemente porque les daba lástima echarlos al infierno, entonces, ¿qué necesidad habría de enviar a Jesús a morir en la cruz? Si Jesús murió en la cruz del Calvario, es porque alguien tenía que pagar por el castigo cometido por nosotros. Cristo murió en lugar de los pecadores. Porque así es como Dios demuestra que es justo. Su justicia es tal que cuando Él dice que a causa del pecado debe haber muerto. Y si no vamos a hacer nosotros, alguien tiene que hacerlo. Y por eso es que Cristo muere en la cruz. Porque Dios es justo. Como es justo, Él a causa de su amor no puede anteponer su justicia. De hecho, cuando se habla de la justicia, por lo general pensamos en términos legales. Pero es mucho más que eso. La justicia es una persona. La justicia es Cristo. Él es nuestro sol de justicia. Es Jesús. Él es el sol de justicia. Y en este salmo veremos un claro ejemplo de ello. Este séptimo salmo fue compuesto humanamente por David. Y David lo compuso en Sigaión. Esto quiere decir en español un cántico variable, porque recordemos que los salmos son cánticos. Lo interesante de esto es que David compuso este salmo por causa de las palabras que Cus, hijo de Benjamín, habló contra él. En ninguna otra parte de la Biblia se nos habla quién es este Cus y cuáles fueron las palabras que él habló contra David. Sin embargo, la tradición judía señala a que Cus era alguien que con engaños acusaba a David delante del rey Saúl de que era un traidor. Pero esto no lo sabemos con certeza, eso la Biblia no lo aclara, es algo simplemente que la tradición dice. Sin embargo, según esta y otras posiciones, lo más probable es que ciertamente este salmo haya sido escrito antes que David fuera rey. Lo que sí se nos dice en este salmo, y es claro por el mismo contexto de él, es que David fue acusado de un crimen que no cometió. Por eso algunos llaman a este salmo el salmo del calumniado. Y ante esta calumnia, David expone su caso ante el juez, pero no un juez humano, no. Expone su caso ante el juez justo, que es Dios. Por eso he titulado esta enseñanza, Apelando al juez justo. Y vamos a ver lo que se necesita para poder apelar a ese juez justo. En 2 puntos. Primero, presentar mi justicia. Y segundo, conocer su justicia. Así que vayamos al primer punto. Primer punto, presentar mi justicia. ¿Qué necesito yo para presentar mi justicia delante del juez justo? Pues primero que todo, si voy a presentar mi justicia delante del juez justo, lo que yo necesito es ser justo. ¿Será que habrá alguna persona en el mundo que sea justa? Si leemos el Salmo 14, veremos en los primeros 3 versículos que Dios mismo dice que no hay nadie que sea bueno. Y si no hay nadie que sea bueno, ¿cómo pues habrá alguien que sea justo? Solo Dios es justo, solo Dios es bueno. Todos nosotros somos injustos, porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios es la justicia y nosotros hemos pecado, entonces nosotros estamos lejos de Dios, que es la justicia, y por ello nosotros somos injustos. Pero entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Pues aquellos que han sido justificados por la justicia, que es Cristo. ¿Y quiénes son justificados? Pues en Dios, aquellos que han puesto su confianza en Él. Estos son a los que la Biblia se refiere como justos. Son estos. Y por eso es que David inicia este salmo como lo hace, pues dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Esas palabras las dice David
Y al hacerlo, él está evidenciando que él es justo, porque él ha confiado en Dios en medio de una situación difícil en la cual él se encuentra. Y él no confía en Dios porque Dios sea su única opción, como quien dice, ya probé esto y aquello, y nada funcionó, así que toca probar con Dios. Quizás él no hubiese podido hacer eso, porque eso es lo que normalmente hacemos todas las personas. A Dios lo tenemos en el rinconcito para lo último. Cuando ya probamos todo y nada sirvió, entonces ahí sí, oramos. Pero David no. David en primer lugar expone su causa ante el juez justo que es Dios. Él podría haber confiado en alguna persona de renombre. Quizás sí hubiese dicho, es que yo tengo una palanca con un tal político y él me va a ayudar a quedar bien con el rey. Pero no es eso. No es eso lo que David hace. Él sabe, David comprende en su corazón que solamente Dios puede hacerle justicia. Y porque David ha puesto su confianza única y exclusivamente en Dios, es que podemos considerar a Dios como un juez justo y a David como un hombre justo. Y como David es justo, puede hacer una justa petición al justo juez. Por eso dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David pide que Dios lo ayude, librándolo no solo de Cus, hijo de Benjamín, que lo andaba calumniando, sino de todos sus enemigos. Tan angustiado se siente David por esto, que compara a sus enemigos con leones, leones hambrientos a punto de devorarlo. El león no es un animal que se anda con contemplaciones. Cuando el león pone su mirada en una presa, él espera el momento oportuno para atacar a su presa y para devorarla por completo. Y es tanta su ferocidad que a él es al que se le llama el rey de la selva. Y por eso es que David es precavido con sus enemigos. Y por eso es que él compara a sus enemigos con leones. Porque en su juventud David había luchado con leones. Y por eso sabía lo peligrosos que eran esos enemigos y lo peligrosos que eran los leones. Y hace su petición a Dios, encomendando su causa a Dios, antes de que sus enemigos lo ataquen a él. Y nosotros, si es que somos justos, porque hemos puesto nuestra confianza en Dios, haríamos bien en hacer lo mismo. Pues la Escritura dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, antes de que nuestro enemigo el diablo nos ataque, deberíamos hacer como David y pedir a Dios que nos libre de él. Pues el diablo también puede hacer que muchas personas nos calumnien y nos difamen, pues la calumnia es un peligro más grande del que podríamos pensar. El comentarista Charles Spurgeon dice acerca de este versículo: sería bueno para nosotros el recordar aquí que esta es una descripción del peligro de la cual el salmista fue expuesto por las lenguas calumniadoras. En verdad, esta no es una ilustración exagerada, pues las heridas de una espada sanarán, pero las heridas de la lengua cortan más profundo que la carne y no sanan pronto. Así que tengamos mucho cuidado con esto, porque el Señor mismo nos advierte que por causa de Él, que es la justicia, hablarán toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y sigamos el ejemplo de David, que tras hacer su petición expone su caso ante el juez justo, pues dice: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto. Es decir, Señor, si yo soy culpable de esto que me están acusando, entonces que me pase determinada cosa. Pero él primero va a explicar qué es aquello de lo que lo están acusando. Por eso él dice: si hay en mis manos iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Sabemos lo que es iniquidad? Bueno, la palabra iniquidad es el antónimo, lo contrario, de la palabra equidad, que es dar a cada quien lo que se merece. Es decir, David está siendo difamado al decir que no es justo, que no trata a las personas con justicia, que no da a cada quien lo que se merece, sino que ha devuelto mal al que le ha hecho bien. Por eso él dice: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o sea, si yo soy culpable de lo que se me acusa, cosa en la cual David se considera inocente, pues él sabe que en vez de hacer eso, ha hecho todo lo contrario.
Porque entre paréntesis él escribe: antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Es decir, David sabe que en lo que él habla, lo que afirman de él es lo contrario de lo que él ha hecho. Él ha ayudado al que inclusive era su enemigo, y ahora dicen que él, al que ha hecho bien con él, él ha devuelto mal. Así que David está siendo acusado de algo que él no ha cometido, está siendo calumniado y difamado. Él ha sido acusado de hacer lo malo cuando ha hecho lo bueno. Ante una situación así, ¿ante quién debemos apelar? David sabe que él es inocente de todo eso, y por eso apela a Dios como el juez justo, a aquel que puede hacerle justicia. Y nosotros como creyentes debiéramos aprender a hacer lo mismo cuando esta situación venga sobre nuestras vidas, porque si de verdad tenemos temor de Dios, eventualmente nos pasará a todos nosotros. Todos experimentaremos esto. Pues Juan 3, del 19 al 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando un creyente, un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, hace lo bueno, él con sus acciones le da a entender a las otras personas que ellos no están haciendo lo bueno. Les da a entender que ellos no son buenos, sino que por el contrario son impíos y pecadores. Y por eso aborrecen a los creyentes, así como aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 10:25, que dijo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto quiere decir que aún a Cristo lo difamaban. A Cristo le decían que era el diablo. Decían: tú eres Belcebú, Belcebú es el diablo. Y si a Cristo, que era el Señor, lo trataban así, ¿qué se puede esperar de aquellos que somos siervos de ese Señor? Que nos traten mucho peor. De hecho, el que a nosotros los creyentes nos aborrezcan por hacer lo correcto y mientan y nos calumnien por causa de la justicia que es Cristo, es un buen indicativo de que somos luz del mundo. Es un buen indicativo de que de verdad somos creyentes. Por eso es que hemos de actuar como David, y es poner nuestro caso delante de Dios. Y tan seguro está David de su inocencia respecto a este asunto que dice: persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Vemos que David está dispuesto a recibir el peor de los castigos si aquello que dicen de él resulta ser cierto. Si aquello de lo cual me están acusando es verdad, que yo reciba el peor castigo posible. Ahora esto no se lo está diciendo a aquellos que hablan mal de él, sino a aquel que escudriña la mente y el corazón y que gobierna sobre todas las cosas, a Dios, el Señor de todos y por quien todo subsiste, para que sea Dios aquel que le haga justicia, para que no sea él mismo y tampoco su familia, sus amigos, quienes le hagan justicia, sino para que sea Dios aquel que le haga justicia. Ay de nosotros si ponemos nuestra confianza en una autoridad civil para que nos haga justicia, sin antes haber puesto nuestra confianza en Dios, porque la corrupción del pecado está en ellas. Más bien pongamos nuestra confianza en la justicia de Dios, que nunca falla. Esto es lo que nos recomienda David. Por eso él dice Selah. Selah es una invitación a que reflexionemos en lo que él acabó de decir. Reflexionemos acerca de esto. David no solo se declara inocente de este caso en cuestión, sino que además pide a Dios que le haga justicia y castigue a quienes lo están calumniando. Por eso dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ahora David en este salmo hace una imprecación. Una imprecación es cuando se pide a Dios que haga mal a alguien y que castigue a aquellos que están siendo injustos con David. Ahora, nosotros a la luz de la palabra podemos ver un problema en las palabras de David. No en la Biblia, sino en las palabras de David, porque él tenía menos luz y menos comprensión de la palabra de Dios que nosotros.
David tenía menos comprensión de la palabra de Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, en el momento en el que experimentó la mayor de las injusticias que la raza humana pudo hacer en su contra, cuando estaba colgado de la cruz, ¿qué dijo? Padre, mátalos porque me están matando a mí. No. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que la actitud correcta no es desear el mal a quienes nos hacen mal, sino el bien. El mismo Señor Jesús nos enseñó eso. Si leemos Mateo 5:44, veremos que dice el Señor Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto fue lo que Cristo hizo y lo que debemos hacer también nosotros. Pero, ¿por qué debemos actuar de esta manera? Bueno, el versículo 45 de Mateo 5 nos lo dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la razón para que con nuestras acciones demostremos que somos justos, como nuestro Padre es justo. De esta forma, nuestro Padre que está en el cielo será glorificado. Pero entonces, ¿por qué David escribió esto aquí? Como ya dije, no es para que lo imitemos. No, David está orando a Dios. Y él no sabía eso, porque de hecho en los tiempos de David, Cristo todavía no había venido al mundo. Así que él no sabía acerca de eso. No tenía tanta luz como la tenemos nosotros por medio del Nuevo Testamento. Sin embargo, apelar a Dios de esta manera nos demuestra que Él está actuando de una manera correcta, que Él es justo. Debemos comprender, como ya dije, que Cristo no había venido en los tiempos de David, y por lo tanto Él no sabía eso que acabé de leer en Mateo 5, 44 al 45. Pero a su entender, Él estaba haciendo lo correcto, pues estaba encomendando su causa a Dios, a quien David reconoce como el juez justo al que ha estado apelando. Porque dice: te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Esto quiere decir que David sabía que Dios juzgaría a todos los pueblos de la tierra, y que como el Señor supremo de todos, sería Él el que juzgaría al mundo entero con justicia. Aunque David no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento, él sabía que llegaría un día en el cual Dios haría justicia, un día en el cual Dios acabaría con todos los impíos del mundo. Nosotros no podemos odiar a nuestros enemigos, porque no sabemos si esos enemigos eventualmente terminarán siendo parte del reino de Dios, como pasó con el apóstol Pablo. Pero ciertamente podemos orar para que Dios haga justicia, porque Dios hará justicia. Él ha dispuesto un día en el cual Él hará justicia con el mundo entero. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 12 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios es el gran juez que juzgará a todos los pueblos, a todas las naciones, al mundo entero, y lo juzgará según sus obras, según nuestras obras. Y conforme al conocimiento de esa verdad, que es que David está pidiendo el juicio de Dios. Por eso dice: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Cuando David está diciendo esto, no se refiere al juicio final que acabo de mencionar, sino que se refiere a que así como Dios es el juez justo que algún día juzgará al mundo entero, así sea juez sobre esta situación en particular de su vida. Por eso David habla de su justicia, es decir, de su justicia en este caso en particular, pues David sabe que él es íntegro respecto a todo este asunto. Y luego expresa su deseo diciendo: fenezca ahora la maldad de los inicuos,
mas establece tú al justo. Es decir, David pide que cese, que se acabe la maldad de los pecadores y que los justos al final venzan sobre los injustos. Básicamente lo que David le está pidiendo a Dios es que Dios no sea como los jueces humanos, que por motivos personales fácilmente los puede sobornar con una determinada cantidad de dinero. Él sabe que Dios no es así y por eso está apelando a Él como ese juez justo, porque Él no puede ser corrompido de ninguna manera. Dios no es así. Por eso David dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Este era el consuelo de David. Dios no solo juzga las apariencias, sino también el interior. Ese consuelo es también para nosotros. Dios no solo sabe nuestras acciones, sino también la causa de ellas. Dios no errará en su juicio, porque Él es la justicia misma. Por eso, al igual que David, podemos apelar a Dios como el juez justo, para que exponga nuestra justicia, la cual Él mismo nos ha dado a nosotros. Confiemos en la justicia de Dios y siempre ante cualquier adversidad no dudemos a ir a Él en oración. No dudemos, hermanos, en acudir a Dios como nuestra primera ayuda. No dejemos la oración para el final, sino que sea lo primero que hagamos a la hora de encomendarnos a Dios, pues Él conoce nuestra justicia, Él es nuestro abogado. Cristo nos da de su justicia, la cual nosotros debemos conocer. Prosigamos ahora con el segundo punto en esta mañana. Segundo punto, conocer su justicia. Hermanos y amigos, para poder confiar en la justicia de Dios es necesario conocerla. No se puede confiar en algo que no conoces, sino en aquello que conocemos, porque nuestra fe no es ciega, sino que se fundamenta en la palabra de Dios. Tú no puedes creerle las palabras a un desconocido que te encuentras por la calle diciéndole, mira, yo soy tu primo, ¿no te acuerdas de mí? Soy tu primo, ¿te acuerdas? Mira, necesito tanto de plata. No, una persona que tú no conoces no vas enseguida a darle el dinero, porque no lo conoces, no puedes confiar en que lo que te está diciendo es verdad. Así, no pienses que tú puedes confiar en Dios si no conoces a Dios. Si tú no conoces a Dios, no podrás confiar en Él. David sabía eso y por eso expresó su conocimiento de Dios, diciendo, mi escudo está en Dios. Es decir, tal era el conocimiento que David tenía de Dios por medio de su palabra, que él consideraba a Dios como un escudo que lo protegía de todo. Por eso es que cuando estudiamos el Salmo 3, en el versículo 3, David mismo había dicho también, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto lo había expresado en el Salmo 3 y es lo que vuelve a expresar aquí, en este Salmo 7. Dios es un escudo para David, un escudo alrededor de él y también aquel que le haría quedar bien a pesar de las difamaciones de sus adversarios. Es decir, David sabía que Dios le haría justicia. ¿Lo sabes tú, hermano? ¿Lo sabes tú, amigo, que estás viendo esta transmisión en esta mañana? ¿Confías en que será Dios quien te haga justicia o querrás hacerla por tus propias manos? Puesto que David, esto que él está diciendo, no se lo aplica a sí mismo. David lo aplica a todos los creyentes, por eso dice que salva a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Ya lo dije, ¿cierto? Los creyentes, aquellos que han puesto, estos somos llamados por Dios, no porque nuestros corazones sean rectos, sino porque así nos ve Dios a causa de Cristo, que es nuestra justicia. Cuando Dios mira a un creyente, no mira al creyente, mira a Cristo, que lleva la justicia. Los creyentes van vestidos de Cristo. Cuando Dios los ve, ves a Cristo. Y Cristo es recto de corazón. Por eso los creyentes también somos rectos de corazón. Desde antes ya Dios había prometido esto a los creyentes por medio del profeta Isaías.
Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que es verdad, hemos sido rodeados con un manto de justicia que Dios nos ha dado. Pero no nos engañemos, pensando por esto que Dios nos va a defender siempre, porque como dice David, Dios es juez justo, y de ningún modo Dios tomará por inocente al culpable. Dios nunca tomará por inocente al culpable. Dios juzgará al mundo entero. Si tenemos su manto de justicia, si Cristo es nuestra justicia, podemos tener la certeza que Él hará valer nuestra integridad. Pero ay de nosotros si pensamos que Dios es nuestra justicia y en realidad no lo es. Si pensamos andar vestidos de Cristo y andamos vestidos del anticristo. Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Dios no puede ser burlado. Él hará salir a flote todo lo que hay en nosotros, sea de Dios o sea del diablo. Dios lo hará salir. Si no somos de Dios, somos del diablo. Si no somos de la luz, somos de la oscuridad. Si no somos justos, somos injustos. Si no somos píos, somos impíos. El Señor mismo lo dijo. Nosotros somos de Dios y el resto del mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué dice David, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de los impíos? Dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Todas las personas de este mundo que andan sin Dios, diciendo que Dios no existe, o creyendo en Dios como les conviene y no como dice su palabra, son impíos, son impíos. Y también tú estás escuchando esto. Si no tienes a Dios como tu máxima expectativa, si no has puesto tu confianza en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, anda sin Dios, anda sin Dios. Y Dios no solamente no está contigo, sino que está contigo, pero en furia, está airado contra ti. Lo estaba cuando eras un niño pequeño y pecabas. Lo estaba ayer cuando pecaste. Y lo está en este mismo momento, si no te has arrepentido. Y lo seguirá estando mañana, si sigues en tus pecados y no te has vestido de la justicia que es Cristo. No pensemos como los impíos que dicen: el que peca y reza empata. Dios no es así. Dios no puede ser burlado. No existe ninguna obra que pueda eliminar nuestros pecados. No existe. Aún la cosa más buena que tú hayas hecho, para Dios, según Isaías 64:6, es un trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Bueno, son los trapos que en la época de Israel, en la época bíblica, se ponían las mujeres durante la menstruación. Eso es un trapo de inmundicia. Esos son tus mejores obras, tus actos de caridad, las cosas buenas que tú has hecho. Así son delante de Dios, trapos de inmundicia. Así que teme la ira de Dios, porque cuando el versículo 11 de este Salmo 7 dice que Dios está airado, la palabra que aquí traducen como airado, viéndola en el original, en realidad debería traducirse como alguien que está echando espuma por la boca de la ira, porque su ira es inconmensurable, como alguien que está muy furioso contigo. Imagínate a alguien a quien le acaban de matar a su propio hijo, a su único hijo, y luego ve que el asesino de su hijo sale impune del juzgado y sigue haciendo todo tipo de fechorías. ¿Será que esa persona se sentirá bien con ese asesino? En ninguna manera. Lo odiará con todo su corazón y querrá destruirlo por aquel acto tan atroz que hizo y no se ha arrepentido de haberlo hecho. Pues si tú no te has arrepentido de todos tus pecados, déjame decirte hoy que la ira de Dios para contigo es mucho peor que eso. Es mucho peor. Por eso dice: si no se arrepiente,
Él afilará su espada, como cuando alguien se prepara para matar, para rebanar en pedazos, coge su espada, como lo vemos en las películas del hombre que afila su espada para cortar carne humana. Pero no solo se prepara con la espada, porque también dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado su arco. Si eres un impío y no te arrepientes de tus pecados, ten por seguro que Dios ya tiene su flecha apuntando hacia ti. Dios ya tiene su flecha apuntando hacia ti. Pero aún más, David nos dice que Dios asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, veamos el cuadro que se nos está mostrando. Dios, en su ira contra los impíos, no solo afila su espada y arma su arco, sino que además utilizará flechas de fuego, saetas ardientes. Y si esto falla, aún tendría armas preparadas y listas para matar. Como quien dice, Dios se ha preparado para matar al impío de tal forma que si no muere con la espada, lo hará con la flecha, y si no, con alguna otra arma. Esta imagen que se nos muestra de Dios preparado para matar, nos habla acerca de la prontitud de Dios para juzgar el pecado de los seres humanos. Y tu pecado, si no te has arrepentido. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué Dios no ha matado a todo el mundo ya? Si todos somos pecadores y Dios está airado con el impío todos los días de su vida, entonces, ¿por qué Dios no ha matado a todos los impíos? ¿Por qué Dios no ha matado a todo el mundo? Bueno, por lo mismo que hemos dicho a lo largo de este salmo, porque Dios es un juez justo. Sería injusto si Dios simplemente matara a todo el mundo y los echara al infierno y ya. Vemos que el versículo 14 nos dice: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. La justicia es paciente y espera, no solo para darle tiempo a que se arrepientan, sino también para que aquellos que no se van a arrepentir den a luz engaño, de manera que realicen las obras que tienen pensadas hacer, para que sea evidente a todo el mundo la justicia de Dios cuando Dios los castigue. En Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le habla a Abraham diciéndole que le daría la tierra prometida, pero que todavía no le daría la tierra prometida. Y la razón era que los habitantes de la tierra prometida todavía no habían llegado al colmo de su maldad. Imaginemos que Dios tiene una copa en su mano, y en esa copa Él derrama el pecado de los seres humanos. Bueno, Él está esperando a que esa copa se llene de pecado, hasta tal punto que se le derrame el pecado, que todos puedan ver cuán grande es el pecado del ser humano. Así, cuando Dios haga justicia, todos sabrán que Dios es justo. Todos sabrán que Dios es justo. Por esto no fue sino hasta que la maldad del mundo antiguo llenó el mundo, que dice que Dios exterminó la vida sobre la tierra como un diluvio. No fue sino hasta entonces que se nos dice esto. No fue sino hasta que fue evidente, aún a los ángeles que Dios mandó a Sodoma y Gomorra, la perversión que había en esas ciudades, que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Así vemos que Dios, una vez que ha visto la maldad que han concebido los impíos, ¿qué hace Él? Deja que se preñen de esa maldad y espera a que den a luz su engaño, para que sus obras sean manifiestas y todos clamemos a Él para que haga justicia contra los impíos. Y alabaremos a Dios cuando derrame su castigo sobre quienes no le conocen. Así Dios deja que todos los impíos del mundo, que no se van a arrepentir, sigan en sus malos caminos, para que Él sea alabado en su justo juicio. Tanto así que dejará que su propia maldad, que ellos han dado a luz, sea la que los destruya. Por eso David dice:
Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pues la justicia de Dios hace que los impíos sean víctimas de su propia maldad. Los impíos siempre perseguirán a los justos, pero Dios hará que los impíos caigan en sus propias trampas. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, como cuando los que querían hacer daño a Daniel, al final fueron ellos los que terminaron siendo echados al foso de los leones. Pero quiero mostrarles un ejemplo en particular. Les invito a que leamos Esther capítulo 7, versículo 10. Esther 7:10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán, el enemigo del pueblo de Dios, preparó una horca para matar al judío Mardoqueo. Y nos dicen que al final terminó siendo él quien terminó ahorcado en la horca que él mismo había mandado a construir. En esto se muestra la justicia de Dios en acción. Y precisamente porque Dios es juez justo, es que David dice lo que dice al final del Salmo: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová, el Altísimo. Hermanos, nosotros debemos ser agradecidos con Dios como David, porque igual que David, nosotros, los que nos hemos arrepentido, ¿cómo éramos? Éramos iguales a ellos. Éramos iguales a ellos. Merecíamos que Dios dejara que nos empeñásemos con nuestra maldad. Merecíamos que Dios dejara que siguiéramos en nuestros malos caminos, y que al final cayésemos víctimas de ello. Que viviésemos nuestra vida pensando: somos buenos, no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, yo ni siquiera bebo, no fumo, no me drogo, no hago nada de eso, para que luego hubiésemos terminado en el infierno. Pero Dios en su misericordia nos hizo darnos cuenta de que no somos buenos, de que delante de Él somos pecadores. Por eso hemos de alabar a Dios por ello, porque nos ha salvado de nosotros mismos y lo ha hecho de una forma justa. Así pues, cuando nos encontremos en una situación como la de David, en la que veamos que los impíos maquinan planes contra nosotros y que triunfan en esos planes, no desesperemos. Dios es justo. Por esto, el hecho de que los impíos, los que no tienen temor de Dios, nos difamen, para nosotros debe ser un motivo de alegría. Debe ser un motivo de alegría. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta manera en las bienaventuranzas. En Mateo 5, del 10 al 12, leemos dos bienaventuranzas. La primera dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, sigamos leyendo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Misma bienaventuranza. Sigue la otra bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa. Entonces vemos que esta bienaventuranza es un paralelo del anterior. Y él está diciendo: bienaventurado seas cuando por causa de la justicia. Y luego dice: bienaventurado seas cuando por mi causa. Y las aplica, y lo que está diciendo es lo mismo: que hablen mal, que nos castiguen, que nos difamen. Es decir, que Cristo se está igualando a sí mismo a la justicia. Cristo está diciendo que Él es la justicia. Y por eso dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto era lo que le pasaba a David y lo que nos pasará a nosotros si de verdad hemos creído en Dios. Cristo nos dice: cuando hagan eso contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos alegrarnos, porque este es un buen síntoma de que somos como los creyentes del Antiguo Testamento, como los profetas del Antiguo Testamento, porque esto es un sinónimo, esto es una evidencia de que somos justos. Y por eso debemos alabar a Dios como lo hace David. Pero, amigo que estás viendo esta transmisión, si tú le caes bien a todo el mundo y nadie te odia, o si por el contrario dices que eres creyente, ¿cierto? Y le caes bien a todo el mundo
Y nadie te odia por causa de Cristo, no por causa de alguna cosa mala que hayas hecho. Si nadie tiene algo en contra tuya por causa de Cristo, entonces deberías examinarte a ver si que en realidad has creído en Cristo. Pero si en realidad has sufrido persecuciones, has sufrido ataques por ser hijo de Dios, por ser discípulo de Cristo, ¿qué debes hacer? Lo que dice el Señor: gózate y alégrate. Y podremos hacer como dice David al final de este salmo: alabar a Jehová conforme a su justicia y cantar al nombre de nuestro Dios. Amén. Oremos para dar por terminada esta predicación en esta mañana. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres justo, Padre. Gracias porque eres justo, porque has preparado un día en el cual tú derramarás tu ira y tu justicia sobre los que no te alaban, Señor, sobre los que no te conocen, sobre los impíos con los cuales estás airado todos los días de su vida. Gracias te damos, Señor, también porque tú tuviste misericordia de nosotros y en tu gracia, aunque éramos impíos y estabas airado con nosotros, nos concediste ser parte de tu pueblo, ser parte de tu iglesia. ¿Cómo no hemos de alabarte, de exaltarte y de bendecirte? Si tú eres Dios bueno, que tiene compasión de nosotros, si tú eres Dios justo, quien nos escucha, quien nos protege siempre, ayúdanos, Padre, a ser luz en medio de la oscuridad, sin importar lo que digan las personas, sin importar si nos difaman, nos calumnian o hablan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, que permanezcamos firmes en ti, en contra de todos sus ataques, para que seamos luz del mundo y para que los hombres viendo estas obras te glorifiquen a ti, Padre, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y por eso podemos apelar a ti como un juez justo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, les recuerdo el día viernes el servicio de oración. Les recuerdo también que pueden dejar sus peticiones de oración en nuestra página de Facebook. Nosotros, la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad, estaremos orando por sus peticiones continuamente y también lo haremos en el servicio de oración el día viernes a las 7 de la noche. Quedan todos cordialmente invitados y cordialmente invitados para el próximo domingo a esta misma hora, a la misma hora que hoy, a las 9 de la mañana, el estudio del libro de Génesis y de 10:30 en adelante el resto del servicio. Damos por finalizado este servicio. Que el Señor les bendiga.